Ok, entonces estamos, Baruch Hashem, ya llegamos al capítulo 4, Mishnah número 5. Dice la Mishnah, Allá Rojev al Hachamor Yered. Esta Mishnah nos está hablando de alguien que está rezando la Amidá. Y aunque la Halajá dice que el que reza la Amidá, el Shemona Esrei, las 18 bendiciones, tiene que estar parado y firme y orientarse en dirección de Jerusalén al Bet HaMikdash, al sagrado templo de Jerusalén. Nuestro Mishnah explica qué hacer cuando uno no tiene la posibilidad de estar parado y tampoco tiene la posibilidad de estar en la dirección de Jerusalén. Ustedes saben que cada sinagoga que está en todo lado del mundo, el Ejal, donde uno reza la Amidá, siempre está a la dirección del este, o sea, Jerusalén. O si uno está en Irak, la sinagoga está al lado oeste, porque tiene que ser a la dirección de Jerusalén. Entonces, no importa en qué lugar del mundo uno está, tiene que ser a la dirección de Jerusalén, donde estaba el sagrado templo de Jerusalén. Entonces, tenemos dos cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando está rezando. Primero, hay que estar parado, ¿sí? Y segundo, tiene que estar en la dirección de Jerusalén. ¿Qué pasa si uno está montando un asno? ¿Sí? Allá Rojem al Hachamor. Si una persona está montado un asno, Yered debe descender para rezar. Si uno está montado un caballo, un asno o lo que sea, tiene que bajar de lo que está montado, pararse, y ahí te hacer la mira. Veim eno yachol lered, yachazir et panav. Y si no puede descender, porque está ahorita en un grupo de gente que están todos montados, entonces, pues si no puede bajarse del asno del que está montado, por lo menos que cambie debe orientar su rostro hacia Jerusalén. O si por una razón u otra no puede orientar su rostro, entonces si no puede orientar su rostro, debe dirigir su corazón hacia el Kodesh HaKodashim. ¿Cuál era el Kodesh HaKodashim? El santuario de los santuarios, el lugar más santo en el Bet HaMikdash. Entonces vamos a leer otra vez la Mishnah y explicar. Quien va por el camino montado un asno, si puede bajarse de él para rezar, deberá hacerlo. Para rezar la Amidá de pie y con kavaná. ¿Sí? Cuando una persona está parada, tiene más kavaná, tiene más intención en lo que dice. Entonces, si uno está montado un asno, un caballo, lo que sea, o en un carro, debe pararse el carro y hacer la Amidá parado, para que tenga más kavaná. Vamos a ver cuál es la conclusión halógica al respecto de esta ley un poco más tarde. Rimeno de Jolired. Pero en caso que no puede bajarse del asno, si no puede descender del asno para rezar debido a que no tiene quien se lo sujete, ¿sí? En aquel tiempo no podía bajar, quizás o porque está en un grupo, o porque si suelta el asno, corre y se escapa de él, y teme que el animal se le escape. Puede rezar la Amidá aún mientras monta, pero debe tratar de orientar su rostro hacia Jerusalén.
¿ok? Y si no puede orientar su rostro, y Javen Libo que negue Beta Kodesh Kodashim, si no puede orientar su rostro, debe dirigir su corazón hacia el Kodesh Kodashim. Sí, pues si no puede orientar su rostro por los peligros del camino, a menos debe dirigir su corazón hacia el lugar más sagrado del templo, el Kodesh Kodashim. ¿Qué significa dirigir el corazón? O sea, uno no puede cambiar la forma de su corazón y dirigir el corazón hacia el Kodesh Kodashim. La expresión lejavenet libo significa que la persona debe imaginarse que en estos momentos se encuentra se encuentra en el Bet HaMikdash, que él se encuentra en el templo sagrado de Jerusalén, rezando frente al Kodesh Kodashim. Bueno, y esa cuestión siempre nos pasa si uno está de viaje, si uno está montado. Hoy en día no tenemos asnos, ¿sí? No tenemos caballos, pero tenemos esa misma pregunta todo el tiempo. Si una persona está montado, viajando de viaje, o en un carro, o en un autobús, o en un tren, o en un avión, ¿qué hace? Tiene que hacer la mida ahora. Ahora, entonces lo mejor, como dice la Mishnah, es si tú estás en tu propio carro y tienes que rezar, entonces bájate del carro y reza la Amida parado. En caso que no puedes, porque no puedes pararte, este es un lugar peligroso, o cualquier otra cosa, estás en un highway, en una carretera rápida que ahí no puedes parar. Si te paras viene la policía y te molesta. Entonces, aún si estás viajando, ahora obviamente es que no estás manejando, que puedes rezar, entonces por lo menos puedes hacerlo sentado, pero trata de dirigir con la dirección del Sagrado Templo de Jerusalén. En caso que no puedes, por una u otra razón, dirigir tu cara hacia Jerusalén, por lo menos trata de tener en mente de dirigir tu corazón hacia el Kodesh HaKodashim, quiere decir que tú mismo, imagínate que estás en el sagrado templo de Jerusalén y estás rezando frente al Kodesh HaKodashim, el santuario de los santuarios. Y eso también uno pasa cuando uno está en tren o cuando uno está en avión. En avión hay varias horas que uno tiene que estar en el avión y viene el tiempo de la tefilá. ¿Qué hace? Bueno, vamos a ver la conclusión alágica. ¿Qué dice la conclusión alágica? Lo leemos juntos. En el capítulo 95 de la sección de Orach Haim, el Shulchan Aruch detalla que en qué postura debe estar la persona para rezar la Amida en cuanto a sus pies, manos y cabeza. Y dice ahí, se debe juntar los pies uno a otro como si fueran uno solo. Sí, cuando uno hace la Amida, tiene que rezar y estar parado y juntar los pies como si fuera uno solo. En la halajá dice la razón es porque cuando estamos rezando a la Amida queremos parecernos como a los malachim. Y dice que los malachim raglehem regel yeshara. Sus pies es un pie derecho, recto. Quiere decir que los pies de los malachim es un solo, se ve como un solo pie. Nosotros mismos, por eso mismo nosotros nos paramos y juntamos los dos pies como si fuera un solo pie. Sigue la halajá. Y en el capítulo 94, inciso 1 dice, al disponerse a rezar, si está en la diáspora, debe situarse en dirección a la tierra de Israel. Y también se debe dirigir el corazón hacia Jerusalén, el templo sagrado, y el Kodesh HaKodashim. ¿Ok? Entonces, su dirección tiene que ir a la tierra de Israel, obviamente, no cada uno no sabe exactamente en el lugar que está ubicado geográficamente cuál es exactamente la dirección de Jerusalén, pero por lo menos tienen que tener en mente
a la dirección de la tierra de Israel, pero su corazón sí tiene que estar como si fuera imaginado que él está en el Sagrado Templo de Jerusalén y el Kodesh HaKodeshim, el santuario de los santuarios. Y si se encuentra en la tierra de Israel, debe orientarse hacia Jerusalén. Así, en Jerusalén, en Israel también, si uno está en el norte, entonces tiene que regresar hacia el sur. Si uno está en el sur, tiene que regresar hacia el norte. Si uno está en el oeste de Israel, tiene que regresar hacia el este. Si uno está en el este, tiene que regresar hacia el oeste. Porque el centro de las tefilot es Jerusalén. Y si se encuentra en Jerusalén, debe orientarse hacia el templo. Y si se encuentra en el templo, detrás del arca sagrada, debe perfilarse hacia el arca sagrada que se encuentra en el Kodesh HaKodeshim. Quienes están en Occidente deben situarse hacia el este. Sin embargo, quien no sabe hacia dónde debe orientarse y no tiene este app en el cel, si hoy ya tenemos en el cel un GPS que te muestra cuál es la dirección del mundo donde estás, y ahí puedes poner y te dice hacia qué dirección hay que rezar, pero si no sabe, no tiene este app en el iPhone, sin embargo, quien no sabe hacia dónde debe orientarse, debe dirigir su corazón hacia su Padre Celestial. ¿Ok? Eso es hacia la dirección. Y respecto de la ley del que monta un animal en el Talmud, se dictaminó la ley según la opinión de Rabbi Yehuda Nasi, quien opina que tanto si la persona tiene quien le sujete el asno, como si no tiene quien lo haga, está permitido rezar sobre el asno para no perturbarse al detenerse en el camino. ¿Sí? Entonces, aun si uno tiene quien le sujeta el asno, está permitido rezar montado sobre el asno. Y así dictaminó el Shulchan Aruch en Orach Chaim 94, capítulo 94, 4. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos enseña esta Mishnah. Y obviamente, y la razón es ¿por qué le dejamos, por qué fijamos la halajá, la última halajá, que como Rabbi Yehuda Nasi, que dice que aun si alguien tiene que el que lo sujeta, está permitido rezar sobre el asno? ¿Por qué? Porque si una persona va a estar ahí, entonces va a tener miedo si el asno se va o no se va, si va a tener problema o no, entonces no va a poder tener intención correcta en la tefilá, entonces le permitimos seguir montado encima del asno para que pueda rezar como debe ser, porque lo más importante es la intención de uno y su mente tranquila cuando está rezando. Entonces, eso fue la Mishnah número 5 que leímos. Otra vez, ¿cuál fue? Dijimos que hay dos puntos que uno tiene que tener en cuenta. El primero, estar parado. Segundo, la dirección tiene que ser la dirección hacia Jerusalén. Y por eso dijimos que si uno está montado en un asno, tiene que dejar bajar del asno para rezar la amida parado. Y si no puede, que por lo menos trate de estar en la dirección hacia Jerusalén. Y si tampoco puede tener la dirección de su cabeza, de su rostro hacia Jerusalén, por lo menos que tenga intención en su corazón hacia el santuario del Bet HaMikdash, como si fuera que él está parado en el Bet HaMikdash en Jerusalén, y dirigir su corazón, su cabeza hacia el Kodesh HaKodeshim. La razón es porque fuera de que es el lugar más sagrado en el mundo, el Bet HaMikdash y el santuario de los santuarios, obviamente, dice nuestros sabios, que todas las tefilot del mundo, antes de subir al cielo, pasan por Bet HaMikdash, por el Sagrado Templo de Jerusalén y por el lugar más sagrado en el templo, que es Kodesh HaKodeshim, el santuario de los santuarios. Bueno, seguimos con la Mishnah siguiente, Mishnah número 6, que ahora es algo más actual que nosotros hablamos de eso en la Mishnah pasada. Vamos a verlo con más
explicación. Allá Yoshev, dice la Mishnah número 6. Allá Yoshev Basfina, o Bacarón, o Basda. Quien se encuentra en una barca, o en una carreta, o en una balsa. ¿Sí? Yehaven et libo keneged bet kodesh kodashim. Debe dirigir su corazón hacia el Kodesh Kodashim. Esta Mishnah es una continuación de la Mishnah anterior, donde habíamos estudiado que si no puede descender del asno, debe orientar su rostro hacia Jerusalén. Y si no puede orientar su rostro, debe dirigir su corazón hacia el Kodesh Kodashim. Entonces, pero si está sentado en el barca, si se encuentran en una barca o en una carreta, a diferencia de aquel que monta un asno que tal vez tiene la posibilidad de bajarse de él para rezar la amida, quien se encuentra en una barca, en una carreta o en una balsa no dispone de esa opción. Por lo tanto, al llegar la hora de rezar la amida, solo debe dirigir su corazón hacia el Kodesh Kodashim. Conclusión alágica. Continuando con la ley de aquel que va por el camino montando un asno, que tanto si tiene quien lo sujete el asno, como si no tiene quien lo haga, puede rezar sobre el asno para no perturbarse al detenerse en el camino. Así escribe el Shulchan Aruch respecto del caso de nuestra Mishnah. Y lo mismo se aplica a quien viaja en una barca o en una carreta. Si puede ponerse de pie en la barca o la carreta y rezar mientras sigue su camino, debe hacerlo. Mas, si no puede hacerlo, se le permite rezar sentado. Y también si iba a pie, en medio del camino, puede rezar mientras va caminando, aun si no le es posible orientar su rostro en dirección a Jerusalén. Y todo esto se aplica incluso en caso de que la situación no sea de peligro inminente, ya que entonces de detenerse para rezar, su corazón estaría perturbado a causa de la demora en el camino y no podría rezar con concentración. Mas todo depende del camino y del lugar, y del temor y de la tranquilidad que tiene la persona. No obstante, hay quienes opinan que se debe detenerse la marcha por lo menos durante el recitado de la primera bendición de la amida, y es correcto hacer esto si no se encuentra en una situación de peligro. Entonces, la conclusión alágica nos dice que si una persona puede pararse, lo mejor es obviamente pararse, bajarse el animal, bajarse el carro donde está y decir la amida como debe ser. Pero si está en una situación que su mente no va a estar tranquila, y si su mente no está tranquila, no va a poder tener la intención correcta para poder rezar. Y todo el propósito de rezar es juntarme con Dios y darme cuenta de las palabras que digo y tener en cuenta que tengo la posibilidad de hablar con Dios y pedirle lo que necesito pedir. Entonces, si su mente no está tranquila, nada más decir las palabras sin intención correcta no vale. Entonces, mejor que su mente está tranquila, aunque no esté parada, y que pueda seguir rezando como debe ser. Entonces, en un caso así, uno puede rezar la amida caminando o montando el asno o ya en el tren, o en el barco, o lo que sea. Pero de aquí aprendemos de que, por ejemplo, ¿en qué caso nos pasa eso? A veces uno está en el bus, en el autobús, generalmente los choferes no dejan que se paren, y si se paran le gritan. Entonces tampoco
No hay que pararse, que se sienta para que su mente esté más tranquila y también con el camino se corre, no que uno puede, de repente si está parado puede ocasionar que le pase algo y puede caerse, lo que sea, entonces su mente no está tranquila, entonces mejor que se sienta y que diga a la amiga sentado, así mismo en el tren, si uno está, si ahí tiene un lugar bueno para parar, que no le van a molestar y tampoco va a sentirse seguro para poder estar como debe ser, tranquilo y tener en mente lo que dice y tener la propia intención que lo haga. Pero si la situación no permite tener tranquilidad y no hay lugar bueno para pararse y no hay, y la carretera, no, yo qué sé, hay saltos y no sé qué. Entonces, no, así mismo también en el avión. Si uno está en el avión, ¿ok? Si está en un lugar que puede pararse sin problema, que no le van a molestar, que pare. Pero si está ahorita en un lugar en el avión y el avión sale, no sé, cae, sube, no sé qué, y todo el mundo le grita que se sienta, así va a tener más intención cuando reza. Entonces, lo mejor es, como dijimos, estar parado, pero en caso que no puede estar parado porque está de viaje, que se sienta, pero lo más importante es que tenga su corazón hacia el Kodesh HaKodashim, hacia el santuario de los santuarios, en el Bet HaMikdash, el lugar donde está la Shejinah, el lugar donde está la divina presencia, para que nos acepte las tefilot y que los suba para arriba, para el Shamaim, que Hashem escuche nuestras tefilot, es lo más importante. Por lo tanto, uno siempre tiene que tener la Kavaná apropiada. Vamos a terminar con la próxima Mishnah, para terminar el cuarto capítulo de Berajot. Ok. Dice la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, En tfilat hamusafin ela bechever ir. וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר. רבי יהודה אומר, משמו כל מקום שיש חבר עיר, היחיד פטור מתפילת המוספים. Bueno, entonces esta Mishnah nos enseña de un rezo especial del rezo que hay en Musaf. Ustedes saben que en el Sidur judío tenemos 3 tefilot, ¿verdad? Shachrit, Mincha y Arvit. Pero hay días festivos que tenemos una tefilá de más, que esa tefilá se llama Musaf. Ese Musaf es un rezo adicional que se reza en los días especiales festivos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Shabbat, o como hoy en la mañana, como hoy es Rosh Chodesh, el primer día del mes, Rosh Chodesh, entonces tenemos un rezo especial en la mañana. Después de Shachrit y Alel, se menciona un rezo adicional que se llama Musaf. Este rezo de Musaf también está en las festividades como Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Pesach y Shavuot también. La fiesta de Shavuot que caerá el próximo viernes, también decimos el rezo de Musaf. El rezo de Musaf es equivalente a un sacrificio adicional que se traía en el Bet HaMikdash en esos mismos días y por lo tanto fijaron nuestros sabios agregar un rezo adicional en vez de estos sacrificios. Entonces, la diferencia básica entre un rezo normal de los días de la semana y el rezo de Musaf es que la amidad diaria contiene pedidos de misericordia, lo cual es algo que toda persona necesita. Sin embargo, la temática esencial del rezo de Musaf es solo el sacrificio adicional que era ofrecido por el Templo Sagrado de Jerusalén en las ocasiones especiales. Por lo tanto, ¿sí? Como se permite o es obligación rezar la amida de Musaf cuando el orante está solo, sin la presencia
de una congregación de 10 hombres o no. O sea, la pregunta la siguiente es, como dijimos, si el rezo de Musaf es un rezo adicional por un corbán, por un sacrificio adicional que se traía en esos días, entonces quizás, y que tampoco el contenido del rezo no es un contenido de pedidos especiales o algo, sino el contenido después tiene tiene 7 bendiciones cada rezo de Musaf. Tiene las 3 primeras que hablan de la grandeza de Dios, de alabar a Dios. Pues tiene una verajá en el medio que habla del corbán, del sacrificio adicional. Después tenemos las 3 últimas que hablan de agradecimiento. Entonces son 7 verajot en total y el contenido no es peticiones personales, sino habla de lo que era el sacrificio y cuánto queremos nosotros que se construya el Bet HaMikdash para que podamos sacrificar este sacrificio otra vez. Entonces, la pregunta que se trata de esta Mishnah es, ¿qué pasa si una persona está en un lugar donde no hay más gente para que recen con él? Entonces, ¿qué hacer? ¿Ese rezo es esencial para todo el mundo? ¿O hay que decirlo nada más cuando está mucha gente rezando juntos? Pero si una persona está sola, vive en la Conchinchina, está solo ahí, entonces él no debe rezar el rezo de Musaf. Entonces dice la Mishnah lo siguiente, Rabbi Elazar ben Azariah Omer, dijo Rabbi Elazar ben Azariah, en Tfilat HaMusafin ela bechever ir. El rezo de Musaf solo se puede recitar junto con la congregación de la ciudad. La Jajamim Omrim, pero los sabios dicen, bechever ir o beshelo bechever ir. Se puede recitar con la congregación o sin la congregación. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda afirma en nombre de aquel, ¿de quién? De Rabbi Elazar ben Azariah, que כל מקום שיש חבר עיר, היחיד פטור בתפילת המוספים. En todo lugar donde haya una congregación, el individuo está exento del rezo de Musaf. Entonces vemos aquí en la Mishnah 3 opiniones que lo vamos a explicar otra vez. La primera opinión es la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah, que dice que se puede recitar junto con la congregación de la ciudad. La segunda es de los sabios, que dice no importa con la congregación o sin la congregación, y Rabbi Yehuda explica la primera opinión de Rabbi Elazar ben Azariah, que depende, si hay congregación que dice el rezo de Musaf, y hay un rezo ahorita actual que dice el rezo de Musaf, entonces el yahid, el individuo, si no puede ir y rezar en la sinagoga con todos, está exento de rezar el rezo de Musaf. Otra vez vamos a explicar las 3 opiniones. La primera opinión es Rabbi Elazar ben Azariah, que dice que se puede recitar el Musaf nada más junto con la congregación de la ciudad. O sea, según él, el Rabbi Elazar ben Azariah, del Tanakh Kama, sostiene que Rabbi Elazar ben Azariah dice que el rezo de Musaf únicamente se puede recitar si está junto con la congregación, puesto que la amidad de Musaf solo contiene alabanzas y el recuerdo del sacrificio adicional, y no súplicas personales, como la vida de todos los días. Es suficiente con que la congregación pronuncie este rezo, pero el individuo no debe rezar la oración de Musaf, ya sea que en su ciudad haya una congregación o que no lo haya. Aún si en su ciudad no existe otra congregación, según el Tanakh Kama, la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah, no tiene que decir el rezo de Musaf. Una persona sola no tiene que mencionar el rezo de Musaf. Pero, Jajamim Omrim, los sabios dicen que bechever ir, beshelo bechever ir, se puede recitar con la congregación o sin la congregación. La opinión del resto de los sabios es que la obligación de recitar el rezo de Musaf recae tanto sobre la congregación como sobre el individuo. Y en cualquier caso,
debe recitarlo. El individuo siempre tiene que mencionar el rezo de Musaf, porque no tenemos de otro. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, Rabbi Yehuda dice en su nombre, Kol makom sheyesh hever ir, hayachid patur mitfilat hamusafim. Cada lugar que hay congregación, entonces el individuo está exento del rezo de Musaf. O sea, el Taná, Rabbi Yehuda, él sostiene la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah, ¿sí? Él sostiene que en todo lugar donde hay una congregación, el individuo está exento del recitado de la oración de Musaf, ya que el oficiante la recita en su nombre. Pero si el hombre reside en un lugar donde no hay una congregación, cada cual realmente tiene la obligación de rezar la oración de Musaf individualmente. ¿Ok? Entonces tenemos una discusión cuál era la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah. Según el Taná Kama, el primer Taná, la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah era de que uno puede recitar el Musaf, no importa si hay congregación o no hay congregación. Y según Rabbi Yehuda, la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah es de que si hay congregación, entonces si una persona está sola y no puede rezar por una razón u otra con la congregación, entonces el individuo está exento porque el oficiante, el Hazán, que dice la tefilá de Musaf, ya lo saca de su obligación. Pero si no hay congregación, entonces el individuo también tiene que hacer la tefilá y rezar, porque su obligación está, y nadie lo está sacando de su obligación. Eso es la opinión de Rabbi Yehuda en Rabbi Elazar ben Azariah. No obstante, con respecto al dictamen del resto de los sabios, el Taná Rabbi Yehuda concuerda con el primer Taná de la Mishnah, en que la opinión de los sabios es que la obligación de recitar el rezo de Musaf recae tanto sobre la congregación como sobre el individuo. Ok, entonces, la conclusión alágica de esta Mishnah es, el Shulchan Aruch dictaminó la halajá según la opinión de los sabios. Y así escribió, cada individuo tiene la obligación de rezar la oración de Musaf, ya sea que haya una congregación en su ciudad o que no lo haya, tiene que él rezar el rezo de Musaf, aun si no hay, y aun que el rezo de Musaf no tiene súplicas personales, no importa. Cada uno que reza el rezo de Musaf está rezando que Hashem acepte nuestra tefilá, como si fuera que trajimos este sacrificio de Musaf en este mismo día. Por lo tanto, vemos aquí hoy en día, hoy es Rosh Chodesh, y en Rosh Chodesh se reza este rezo adicional Musaf, y también leímos la Mishnah que habla de la halajot de Musaf. Baruch Hashem, qué bonito de que nos salió este mismo día de Rosh Chodesh, que hay este rezo especial, y así nos fijamos, no importa uno donde esté, fuera del rezo de Shacharit, tiene que rezar el rezo de Musaf, aun si está en un lugar donde no hay congregación, o si está en un lugar que hay congregación, pero él no puede ir y participar con ellos en el rezo, de todas formas, está obligado de rezar este rezo adicional de Musaf. Verdad Hashem, y aquí terminamos y pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos mande el Melech HaMashiach, que nos construye el Bet HaMikdash pronto, Verdad Hashem, y que todos nos veamos prontos en la ciudad santa de Jerusalén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Rabino. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rabino. Gracias, Rab. Con gusto, hasta luego. Hasta luego, Rabino.